Buenos días, hoy vamos a tratar los contenidos relacionados con la unidad número 12. Primeramente voy a exhibirles más o menos lo que es un convenio sobre reparación histórica, que esto se firma con huella dactilar en las seccionales o en la Judá y Dansés. Vamos entonces con el contenido respecto de la ley 27260, en la cual se crea este Programa Nacional de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados, que si bien en uno de sus primeros artículos declara la emergencia en pos de la gran litigiosidad para con el Estado por parte de jubilados y pensionados, ¿sí? Esta abismal cantidad de juicios contra ANSES que existía en 2016, ante, digamos, un intento de frenar esta situación, se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica. En el año 2016, como decíamos, la ley 27.260, si bien fue titulada como Programa Nacional, fue materia de extenso debate, sin duda, y su nombre no concordaba quizás con la totalidad del texto, ya que el mismo se trataban no solamente cuestiones inherentes a la reparación histórica de jubilados y pensionados tan esperada quizás por gran parte de la población, no solamente por esa población de adultos mayores, sino también por la de personas jóvenes que querían ver disfrutar, digamos, a los adultos mayores de una reparación tan esperada, tan merecida, digamos, por tantos años de trabajo. La pensión universal para adultos mayores, si bien no integra el Programa de Reparación Nacional Histórica, tangencialmente es uno de los puntos que se menciona en el texto de la ley y comprende no solamente aquellos beneficiarios mayores de 65 años, sino que también puede, digamos, ser utilizada o ser peticionada por alguien que quiera cambiar, digamos, la calidad de su beneficio, si alguien en ese momento se encontraba gozando de algún retiro militar o de otro tipo de pensión y quería hacer, digamos, una pensión graciable que a lo mejor tenía fecha de vencimiento, de continuidad o fue otorgada por determinado plazo, podría a lo mejor esta persona acogerse a los beneficios de la pensión universal para el adulto mayor de 65 años, lo que sí debemos realizar una observación respecto de esto, porque comprende, digamos, a sujetos sin sexo determinado. Como anteriormente la jubilación estaba bien diferenciada por sexo, en razón de que las mujeres podían acceder a ella con 60 años de edad y los hombres con 65, esta pensión universal para el adulto mayor, que vino a sustituir justamente lo que era una jubilación ordinaria otorgada mediante la moratoria de las leyes anteriormente vigente, con posibilidad de compra de años de aportes, sin duda comienza a generar un nuevo requisito, es decir, un requisito de tener una edad más alta para las mujeres, que quizás esta pensión constituya su primer prestación de la seguridad social. Entonces, acá tenemos específicamente las diferencias. Como decíamos, respecto a las mujeres, eleva la edad para contar con un beneficio previsional, ya que antes la edad era de 60 años. Esta pensión universal de adulto mayor posee un monto de prestación que constituye un 80% del haber mínimo garantizado dispuesto por la ley 24.241 en su artículo 125. Es decir, es menor que un haber mínimo garantizado. Como tercer característica, podemos decir que esta pensión universal de adulto mayor es incompatible con el cobro de otro beneficio, ya sea o no contributivo, como por ejemplo una pensión por viudez. Seguimos entonces con las enumeraciones respecto de la ley 27.260, ¿sí? Aprobada y sancionada en el año 2016,
que contiene pauta de operaciones respecto a los activos también, ¿sí? Los fondos de garantía de sustentabilidad del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Esto equivale sin duda a la venta de valores o acomodamiento de títulos valores, tercerizaciones, tenencias privadas incluso, constitución de hipoteca y de fideicomisos. De manera más gráfica, abajo lo hemos querido ilustrar. Otro punto a tener en cuenta de esta ley que se llamó Programa Nacional de Reparación es que en su texto se incluyó disposiciones del llamado sinceramiento fiscal. Y esto vino a generar una gran controversia, sin duda, no solamente porque realiza una reforma, si se quiere, de materia de fondo o materia incluso penal, sino que permite ingresar al país suma de dineros o valores en moneda extranjera hasta el momento en el cual no contaban con un acabado respaldo documental en el territorio nacional. Es sin duda un esfuerzo, un intento por captar moneda extranjera y su ingreso al país. Esto tiene connotaciones no solo o consecuencias de tipo económico, que si bien es un gran, no sé si podemos decirlo, intento todavía que no puede medirse para reactivar todo el tipo de economía productiva, es decir, la generación de nuevas sumas de dinero en moneda extranjera para la reactivación del mercado, de la producción, etcétera. Sin dudas, todavía esto no lo vamos a poder visualizar y los análisis vendrán con los años, pero volvamos ahora al programa de reparación histórica y si bien hicimos un pantallazo general de aquellos conceptos o de aquellos rubros que incluye esta ley, estos temas tan variados que si bien se llama programa de reparación, en su texto no se condice del todo con lo que reza. Vemos cómo, si bien comenzó esto como un programa que priorizó situaciones como la de mayores de 80 años de edad y enfermos de gravedad, sin perjuicio de ello jamás se determinó dentro del texto de la ley con claridad quiénes serían las personas comprendidas, ni tampoco cuáles serían los parámetros para determinar la priorización en estos casos de gravedad, como dice su texto. Bueno, sin dudas, a los fines de la reparación tenemos distinta categoría de jubilados o pensionados y se han tratado de distinguir estas situaciones y dividir en grupo a los fines de tener una solución más eficaz para cada caso. En primer lugar, tenemos quienes tienen una sentencia firme, cobrarán retroactividades, dice, desde la fecha prevista en la ley, es decir, 2 años para atrás desde la notificación de la demanda del juicio al ANSES, lo que sin duda muchas veces cuando los abogados decimos que existe cosa juzgada, es decir, que ya nada podrá revisar lo que fue materia de debate en ese juicio, un acuerdo posterior podría incluso ir por sobre ese texto, avanzar por sobre el texto firmado por un juez y de lo cual constituía cosa juzgada. Es decir, dejan muchas dudas a lo que respecta la seguridad jurídica por sobre todas las cosas. Veamos el grupo número 2, que era quienes tengan un juicio pero no sentencia firme, recibirían hasta un tope de 48 meses de retroactividad. Y por último, quien no haya iniciado ningún tipo de juicio ni reclamación, solo tendrán el reajuste del haber mensual desde la fecha del ingreso al programa. Como decíamos entonces, este tipo de acuerdos transaccionales muchas veces, si nos ponemos a reflexionar qué significa acuerdo transaccional, podemos decir que se tratan de un acuerdo en el cual dos personas
transaccional, es decir, continuamente se sentaron a negociar en una paridad de condiciones que avisoramos en estos casos que no la hay, pues el texto de la ley es muy rígido, son convenios en donde si bien las partes se hacen mutuas concesiones, muchas veces estas sobrepasan incluso el texto de sentencia firme y por sobre los principios de la seguridad social, en el cual dice que los derechos de la seguridad social son irrenunciables. Sin embargo, en estos casos, digamos, la ley habilita por sobre los principios generales de la seguridad social a realizar convenios que muchas veces podrían llegar a no ser favorables para los jubilados y los pensionados y resultar un intento frustrado de reparación que no llega, digamos, a buen fin. También vemos o podemos observar que en el último caso, es decir, en estos que tiene previsto estos jubilados o pensionados que no hayan realizado ni peticionado ningún tipo de reajuste hacia el ANSES, es decir, que no hayan hecho reclamación alguna, podrían incluso verse motivados, atento el artículo que los habilita a realizar la reclamación o convenio. Es decir, el ANSES, en vez de evitar una erogación, genera una situación para que se produzcan nuevos pedidos, nuevos reclamos o incluso nuevos convenios que demandarían sin duda recursos. Ahora bien, las pautas específicas de el recálculo de los haberes iniciales de cada beneficiario mandan respecto los parámetros de la ley a realizar actualizaciones de las remuneraciones consideradas para el cálculo al salario promedio hasta la fecha de la adquisición del derecho, utilizando a tal fin el índice combinado en el anexo 1 de la legislación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social número 6 de fecha de 18 de julio del 2016, que contempla las siguientes variaciones. En primer lugar, hasta el 31 de marzo de 1995, el índice general de remuneraciones. Como segundo punto, desde ahí hasta el 30 de junio de 2008, el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables o RIPTE resultaría un retroceso, si se quiere, conforme las conquistas que han logrado los adultos mayores mediante los mecanismos jurisdiccionales. Como tercer punto, desde ahí en adelante, las equivalentes a las movilidades establecidas por la ley 26.417, producto de dicha actualización se recalcularán las prestaciones compensatorias y prestaciones adicional por permanencia, y asimismo reconoce la movilidad, sobre todo en la época, digamos, de depreciación monetaria que data desde el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salario del nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, deduciéndose a ello las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos 1199 del año 2004 y número 764 del 2006. Como segundo término o periodo de movilidad, desde el 1 de enero del 2007 se aplican los argumentos generales y las movilidades dispuestas, como decíamos, de la ley 26.417, que sin duda fue un gran acierto por parte del gobierno nacional de ese entonces, que no solamente superó el índice de la construcción que fue el propuesto en el Congreso al momento del debate de la ley.